Computer. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Alexis. ¿Y tú? Muy bien, aquí disfrutando muchísimo el calorcito de Playa del Carmen. Está maravilloso. ¿Cómo está por allá, por la Ciudad de México, el clima? Pues aquí como es en esta época, en agosto, lluvioso. Hoy llovió, está fresco, como ves que estoy un poco abrigado, no tanto como para estar en el Polo Norte, ¿no? Con la aurora boreal, pero solamente, bueno, me gustó como fondo. Pero aquí estamos, listos para iniciar esta plática que me tiene muy entusiasmado el tema de hoy. Oh, bueno, el tema de hoy es un tema inigualable. Es un tema que a mí me tiene hasta muy nervioso porque yo la verdad no sé qué vamos a hacer con este tema, Martín. Pues ya ves que este año fue el boom de la inteligencia artificial, por ahí por marzo del año 2023, ¿verdad? Empezamos a escuchar hablar de la inteligencia artificial por todas partes, pero de una manera así abrumadora. Y de repente nos encontramos con un chat GTP, la Open Inteligencia Artificial, empresas que de momento empiecen a aparecer que ya ofrecen los servicios gratuitos. Y bueno, se han puesto de moda palabras tan nuevas, yo diría, o como transhumanismo, singularidad, posthumano. Entenderá Así todo el mundo es. a qué nos referimos. Entonces, el dilema que hoy se nos plantea es discernir si el avance acelerado de las tecnologías están poniendo en juego la esencia del ser humano, si podemos convivir con los nuevos desafíos, cómo será el mundo en los próximos años y qué podríamos hacer nosotros para evitar los peligros que estas tecnologías nos están presentando. Pues yo quisiera saber, Martín, ¿qué opinión tienes tú al respecto? Pues nosotros somos los que vamos a empezar a pensar al respecto y hacer pensar a los demás, porque hay muchos adoradores así a priori de la tecnología, sobre todo los jóvenes que están fascinados en que los humanos no existan y que sean todas inteligencias artificiales. A mí yo he escuchado, jovencitos decir, qué bueno, no hay humanos, hay bots, O chatbots, son sea, más o sea, eficientes. o O sea sea, yo que creo que a ya veces la, no son conscientes de lo que están diciendo. Si los escuchara Kant, diría, no, pobres, no han universalizado su postulado de que los seres bueno, humanos no sirven. pero Kant vivió en otra época, podríamos decir. ¿Tú crees que tenga que ver un poco con eso? Que es que ellos son una generación que ha vivido otra vida, vienen de una base de vida muy diferente. Tendríamos que pensar en esos Totalmente, aspectos. totalmente, pero lo que decías tú de estar asustado al principio, yo creo que sí hay que estar, pues no sé si asustado, pero sí cuestionarse qué es lo que creo que tenemos que generar, qué está sucediendo. Los cambios son tan acelerados, es lo que vamos a empezar a platicar, ¿no? Como los cambios tecnológicos, científicos, de inteligencia artificial, que ya vamos a ver qué es. Hay gente que seguramente ni sabe qué es ChatGPT. Vamos a platicar, si quieres, de qué es, que para qué sirve, pero a mí se me ocurre empezar a hablar, porque, ¿no? Cuando empezamos a hablar de este tema sobre la técnica, ¿no? La relación de la técnica y el ser humano, nos damos cuenta de que el ser humano, desde que es consciente casi de que se ha hecho superior a otras especies, ha usado la técnica, ha usado el fuego, ha Totalmente. usado, ¿no? Ha manipulado la naturaleza. No somos los primeros animales en usar a la naturaleza, modificarla para nuestra defensa, para nuestro sustento, ¿no? Entonces, Heidegger, uno de los grandes filósofos del siglo XX, ya estamos para mencionarlo. Él sacó un pequeño libro sobre la cuestión técnica, qué era la técnica, decía, y ya anticipando todo lo que se iba a venir, porque se había producido esta revolución industrial y estaba viendo ya la relación tan intrínseca que teníamos los humanos con la técnica, pero estaba diciendo, ojo, cuidado, porque si somos los humanos, siempre usamos la técnica y más después de las revoluciones científicas, pero la tenemos que usar conscientemente, tenemos que ser conscientes de la naturaleza, tenemos que ser conscientes de su uso. Lo que Heidegger, deja Kant, lo que Heidegger en el siglo XX seguramente no previó es que ya íbamos a tener inteligencia artificial
que iba a pensar por nosotros, que iba a decidir por nosotros, que nos iba a reemplazar en los puestos de trabajo, ¿no? Aunados a robots, etcétera. Entonces, sí estamos ante una situación totalmente revolucionaria y como dicen muchos pues pensadores o los que están al tanto de esto, dicen, esto se va a ir acelerando más. Así que creo, Alexis, que estamos en el mejor momento para empezar a platicar de esto. ¿Cómo ves tú? Totalmente. Yo lo veo muy bien, creo que es el momento de hablarlo. Como bien dices, me parece que podríamos tener personas en la audiencia que ni siquiera sepan qué es el chat GPT, ¿sí? Mucho menos sepan quién es Heidegger, pero eso no es tan importante como plantearnos un poco, comparar cómo se vinieron procesando los avances tecnológicos que el hombre fue poco a poco descubriendo, creando, Claro. inventando a lo largo de los siglos y cómo llegamos hasta el hoy. ¿Podríamos hacer un recuento de eso, Martín, para ayudar a las personas a ponerse en contexto? Me encanta porque justamente eso es lo importante para pensar y para tener un pensamiento crítico, no filosófico, dejemos a Heidegger, ¿no? Un pensamiento crítico que la gente pueda pensar y analizar y hacer, tiene que estar informada. Hay ciertos conocimientos culturales que son importantes. Por ejemplo, nuestra línea de tiempo hacia el pasado. Hablamos de historia y prehistoria. La historia empieza cuando, hace como 7.000 años más o menos, que es con el origen de la escritura, porque con el origen de la escritura en la época de los egipcios y los sumerios, que no era para escribir poemas, luego surgieron poemas, pero al principio era para contar, para vender, cuántas vacas había, Lo más cuántas semillas básico. me vendiste. Entonces era, y antes era todo de memoria, imagínense. Entonces que no, tenemos que desarrollar algo. Y después empezó a desarrollar la escritura en cuestiones más poéticas, como fue la epopeya de Gilgamesh, que también data de esa época, y era un señor que se estaba cuestionando en ser inmortal. Imagínense, lo mismo que quieren los transhumanistas, que ya vamos a ver, que son los que quieren unir la técnica con el humano y hacernos inmortal. Uno de los primeros reyes de la antigüedad también quería ser inmortal. Mira, Ya ¿cómo, se lo cómo llegamos al planteaban. mismo lugar? Por eso digo, las cuestiones existenciales, ya lo vamos a hablar en muchas sesiones, ¿no? Son las mismas. Seguimos, el no querer morir sigue estando presente Es que es hoy en día. innegable que el gran dilema del hombre es con la muerte. Ese es el problema del ser humano. No podemos lidiar con el concepto de que vamos a morir. Entonces No queremos nos morir. inventamos lo que sea. Así es, no queremos morir. Pero bueno, hablando ya no de cuestiones existenciales, sino las técnicas. ¿En qué avances técnicos tuvieron los primeros humanos? No es un avance técnico, pero sí el crear el fuego. ¿No? El Totalmente. crear un fuego con algún utensilio, eso fue uno de los grandes inventos hace 1.000.000 de años, entre 1.400.000 años. Realmente creo que es muy difícil para nosotros pensar cuánto tiempo antes fue, porque si para nosotros pensar en la venida de Cristo o Cristo es hace 2.000 años y se nos hace una eternidad, ¿no? Imagínate 1.000.000, es inconcebible. Y esto, le quiero decir a los que nos están escuchando, es que es para que sean conscientes de los tiempos tan largos que se tardaba el humano en desarrollar y en descubrir cosas. El fuego, hace 1.000.000 de años, un poco 400.000 más o menos. Luego que vinieron avances como la La piedra, agricultura, y los metales, exacto. El descubrimiento de los utensilios. Bueno, la piedra fue utilizar la piedra para defensa, correcto. ¿no? Aprendió a usar la piedra y a hacer utensilios que le permitieran crear algo parecido a un hacha, etcétera. Para defensa. Luego, después de una piedra, a Defensa, un palo le pusieron con una piedra aguda. Entonces se dieron cuenta que si estaban más lejos de la bestia, no le va a agarrar. Y después ese palo con flecha lo hacen tipo flecha, arco y flecha. Pero todos esos inventos se fueron superando a sí mismos. O sea, tomaron del anterior, que tardaron años y siglos. cientos de años. Sí, no son de un día para el otro. A lo mejor estuvimos cientos de años con solo una piedra. Correcto. Y luego creamos el palo después de 1.000 años. Y luego le pusimos, ¿cómo es una punta, ¿no? La punta de la lanza. Ajá. Pero eso no es de un día para el otro, son miles de años. Y ahora los vemos como, uy, eso se creó rapidísimo. No, tardó muchísimo.
Después que viene el descubrimiento de los metales, la aleación de la manipulación del cobre, del bronce, del hierro. ¿Tú sabes hacer eso ahora? Si te digo, tienes... No, Pues realmente no tengo idea, son es que no cosas que ya... sabemos, creo que nos costaría sin un encendedor hacer Yo, fuego en un bosque. Pues yo lo único tardaríamos que más sé que... hacer es buscarlo en Amazon o si ya quieres que trabaje muy duro, ir a Home Depot. Pero sería lo más que haría. Imagínate un hombre de las cavernas, ¿cómo se dice? Sí, un cavernícola en Home Ajá, Depot. en Home Depot, o Imagínate, con esperando que todas llegue las la entrega de herramientas, Amazon. Eh, esperando la entrega de Amazon. Pero bueno, esos primeros inventos tardaron miles y miles de años. Y el otro grande fue el origen de la agricultura, dejar de ser nómades y estar cazando, y no, y asentarse en un lugar y trabajar la tierra, eso que para nosotros El es arado. el ara. El arado Después permitió un tremendo desarrollo de la agricultura. el arado, exactamente. Y el fuego, no dijimos que aparte de calentarse y protegerse de los animales, también nos ayuda a los humanos a poder digerir mucho más fácil los alimentos, porque los Después alimentos vino la rueda. procesados, claro. Después vino la rueda, después vinieron, bueno, las primeras ciudades en Sumeria y, y, y Egipto, que eso también tiene que ver con la técnica, porque tenía que ver con la organización, quizás entran ahí organización social, religiosa y todo, pero nos establecimos en ciudades. Esas ciudades tenían casi la misma organización que ahora, no hubo tanto cambio. Había el que las dirigía, el sacerdote era el que sabía de la filosofía o de los conocimientos científicos, estaban los orfebres, estaban los que trabajaban la tierra, y eso tardó muchísimo tiempo. Digamos que después vendrán los imperios romanos, una Edad Media que fue bastante oscurantista, ¿no? Porque también el pensamiento o el modo en que las civilizaciones piensan también determinan hacia dónde. Eso es un tema importante que después ya hablaremos. Pero, ¿cómo ves? Esos fueron los primeros inventos técnicos. Pero, ¿qué crees que pasó después ya, cerca del 1500 más o menos? Bueno, ahora es Ahí cuando vino la una cosa revolución se... Ahí importante. sí viene una revolución importante. Y yo quiero que me cuentes un poco de esa, porque yo sé que le sabes un poquito. Cuéntame de esa revolución copernicana, ¿no? La revolución copernicana, que la revolución copernicana viene en el 1500, o sea, ya había nacido Cristo, se había caído el Imperio Romano, vino una época en Europa oscurantista donde estuvo muy presente la religión, eh, y en la revolución copernicana lo que se produce es un cambio de mentalidad del hombre. Sí es que pasa de estar al centro la Tierra y ponen al Sol, pero lo que quiere decir es esa revolución que es más cosmológica. En realidad lo que quiere decir es que el hombre se pone en el centro y deja a Dios A un de lado. estar en el lugar de privilegio, ¿no? Todo era la Biblia, todo era Dios, nos debíamos a Él. Antes en la antigüedad quizás era la naturaleza. Aquí en el hombre y todo lo que pueda conocer y todo lo que podamos hacer. Entonces, le damos un boost, como dicen en inglés, una aceleración a todo lo que podamos conocer a través de las matemáticas y la física. Porque no es lo que conocemos a través del espíritu, no, el espíritu ya no importa, si hay vidas después de la muerte tampoco, si nos vamos a morir y vamos al infierno, todas esas cosas dejan de ser importantes a Y partir del empieza la Renacimiento. ciencia. Empieza el apogeo de la ciencia. La ciencia. Y todavía estamos ahí, ¿eh? No hemos salido. Para mí No, no, seguimos no. siendo modernos. Muchos dicen que somos posmodernos, pues yo seguimos siendo modernos porque pues, pregúntale a un filósofo si va a ir a un espiritista si tiene cáncer, a un espiritista o al hospital de especialidades y va Buen a ir punto. seguro al hospital de especialidades. Te lo puedo asegurar. Conozco muchos filósofos y casi todos son cientificistas. Ese es Buen un tema. punto. Entonces, Muy buen punto. ¿verdad? Entonces, bueno, la ciencia se ha apoderado de nosotros y con ello vinieron muchos avances. Entre ellos, Alexis, primera revolución industrial con la máquina de vapor, que eso Y en ahí fue Inglaterra dio un otra gran boost aceleración que tuvo la humanidad y ahí con la empezaron máquina las de vapor, revoluciones totalmente. industriales. Con la máquina de vapor, que vino el tren a vapor, las fábricas que funcionaban no a vapor, bueno, luego a base no de carbón, etcétera. Eh, Después se viene la otra revolución que es la eléctrica con la electricidad y la bombilla de luz. Exactamente, la bombilla.
y dónde dejamos la imprenta, Martín? La Y la imprenta, imprenta nos quedó, fue otro de los grandes cimientos que vino, mira, en la misma época de la Revolución Copernicana. O sea que mira, pensándolo ahora, yo creo que seguramente tuvo que ver el boost ese de esa revolución, también la imprenta ayudó, porque la imprenta hizo que libros que en la Edad Media solo leían los monjes. correcto, eh, Hay un libro que me encantó de la Edad Media que es El nombre de la rosa, de Humberto Eco, que te habla del el poder estaba en las bibliotecas, ¿no? Y los que tenían el conocimiento pues eran los que tenían el control. Eso se democratiza, por decirlo de algún modo, o se hace mucho más disponible al poder imprimir libros. Entonces, ya eso estás, el conocimiento ya lo haces mucho más accesible a la mayoría. Entonces, eso yo creo que ayudó a que la revolución copernicana y científica se expandiera más. correcto. Hoy, entonces, bueno, nos habíamos quedado en eso. En la segunda Nos llegó revolución, otro más. Hay algo que no podemos dejar de mencionar y es la llegada del teléfono a la humanidad. bueno, el teléfono, bueno, la electricidad decíamos, la electricidad, después vino el teléfono, el fax, ese modo de comunicarte que antes era por carta, y andás a ver cuánto tardaba, ¿no? En los imperios, en el imperio persa, uno de los más grandes, tenías desde el emperador, que tenía uno de los imperios más grandes, que estaba en Persépolis, mandaba con un caballo a informarle al sátrapa que estaba casi cerca, en Turquía, cerca de Grecia, su correo y tardaba semanas en recibir. Imagínate luego con el teléfono, que nos podemos comunicar pues instantáneamente del otro lado del país o del mundo. Bueno, ese invento también, las comunicaciones se aceleraron con el invento del teléfono. Pero Alexis, podemos mencionar muchos, bueno, es más, llegando al siglo XX, yo creo que estaríamos horas y horas hablando. Yo me centraría en dos revoluciones, la anteúltima, que es la técnica, la del Internet, ¿no? Y la El cuarta, que se habla Internet. mucho en día. La cuarta se habla ahora, que es la cuarta revolución industrial, que es la del transhumanismo, es la de la inteligencia artificial, la de la robótica. Dije digitalización, que todo ahora es digital, no necesitamos tener los objetos, todo lo hacemos digitalmente. Correcto. Y esa cuarta revolución industrial que se está produciendo ahora, otros hablan también del Internet de las cosas, que es un término que, ¿sabes bien exactamente qué es, cómo funciona el Internet de las cosas? No, yo la verdad que no tengo claro ese término. Lo he oído mencionar, pero no tengo claro qué quieren decir cuando hablan del Internet de las cosas. Mira, a mí me costó entenderlo porque decía, las cosas tienen internet, no porque uno trata de asociar la palabra. No, en realidad es que las cosas, vamos a decir, bueno, por ejemplo, la electricidad, un sistema de electricidad de toda tu casa, que hoy en día puede estar inteligentemente. Ah, ya entendí. Eh, Eso puede estar conectado a un sistema de internet, entonces que sabe cuándo se va a prender la luz, cuándo se va a apagar, por la temperatura. Todas las cosas pueden estar ahora interrelacionadas digitalmente y a través de internet y tú desde aquí puedes decir, no, ¿cómo está tu casa? Y te llega la camarita. Bueno, activemos un botón y Bueno, voy a regar el jardín. está el robot de Alexa, que tengo varios Alexa, conocidos, familiares, amigos que utilizan Alexa y todo el día le dicen, Alexa, enciende las luces, Alexa, pon tal canción, Alexa, baja el audio. Eh, Alexa es uno de los mejores ejemplos para un ejemplo de Internet de las cosas. Alexa, ¿no? Está todo exactamente. interrelacionado. La inteligencia artificial es como un paso más allá o presupone eso. Y aquí es donde le metemos en un tema de arenas movedizas porque es dotar de capacidades de discernimiento, de pensamiento a las máquinas, ¿no? Cuando tú tienes un chatbot que te responde, de algún modo está entendiendo la pregunta que le hiciste. Y eso es básico. Lo que pasa es que los procesos de aceleramiento, como decíamos ahora, de invención de innovación, son tan acelerados que ya este año tenemos este famoso ChatGPT. ¿Te parece que les expliquemos un poquito qué es Sí, ChatGPT a los que nos yo están creo que viendo? vale la pena porque no tenemos la seguridad de que todas las personas que están en la audiencia ya están familiarizadas con lo que es el chat GPT. Muchos
apenas habrán oído hablar de él, tal Y vez. yo te puedo decir que tampoco sé mucho porque me he resistido a usarlo. Voy a empezar a usarlo pronto para saber cómo funciona. Pero básicamente es una especie de Google, de buscador, pero elevado a la enésima potencia. O sea, a Google puedes averiguar dónde comprar algo o preguntar cuándo empieza el Imperio Romano. Cosas así te las responde bastante, ¿no? Pero aquí tú le puedes preguntar, por ejemplo, eh, la política ideológica del presidente de Estados Unidos puede llegar a desencadenar una guerra mundial. Y bueno, y te responde. Y no, bueno, son preguntas mucho más complejas. eh, entonces, es una inteligencia artificial mucho más hábil y que puede hacer desde documentos legales, eh, hacerte un menú. Dice, ¿me puede hacer un menú de comida mediterránea? ¡Chup! En un segundo te sale el menú. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué muchos están asustados? A los actores, porque hoy la inteligencia artificial te saca una foto y puede hacer alguien que seas tú. Pues bueno, es la capacidad que va a tener la inteligencia artificial de reemplazar actividades que hacemos generalmente los humanos, ¿no? Martín, ¿y crees que solamente el peligro radica en eso, en que nos va a reemplazar? ¿No crees que podrían haber otras implicaciones? Por ejemplo, ¿quién de nosotros puede asegurarnos cuál es la ética que puede tener una respuesta dada por el chat GPT? Por ejemplo, ahorita que tú hablas de un menú, yo me quedo pensando, bueno, alguien que es chef y se le pide hacer un menú, él dice, bueno, yo tengo que hacer una pregunta antes de elaborar el menú y son las alergias de la persona que se lo va a comer, pero ¿tendrá el chat GTP, ese GTP, tendrá esas habilidades de Bueno, entender? muy bueno. De hecho, están saliendo versiones, ¿no? Como la 2.0, 3.0, y lo que está asombrado, todos estamos asombrados, hasta este teórico Harari, que es uno de los que proponía, ¿no? El avance Yo creo que es científico. importante hablar un poquito de quién es. Otro punto, yo creo Sí, que la gente no conoce mucho a Noah Harari. Cuéntanos un no, poco de Yuval. de Yuval se ha hecho famoso en los últimos 6, no, ya 8 años, creo, más. Es de origen israelí y sacó este libro que llamaba Homo Deus, ¿verdad? Homo Deus. Homo, de, Homo ¿Cómo Deus es es? el segundo, perdón, el primero no me acuerdo exactamente. Homo Deus, lo tengo aquí, es el que habla de el De un, presente hacia el futuro. hay otro que es Por- como que de humanos a dioses, ¿no? exacto. Ese es el primero que te hace un poquito lo que hicimos nosotros muy simplemente, el origen de la humanidad y Ajá. cómo él explica todos estos desarrollos científicos, ¿no? Desde su punto de vista y es muy interesante. Y termina en el presente. El último, el Homo Deus, que es hombre Dios. El hombre Dios sería aquel que domina tanto la técnica y se transforma en un hombre muy tecnificado. Pero bueno, él está a favor y ve que todos estos avances científicos de inteligencia artificial son un hecho, y creo que él no dice que tenemos que estar en contra, pero hasta el chat GPT lo acaba de asombrar a él, porque ¿qué pasa? Estas versiones tan rápidas a lo mejor la primera versión, el menú no le salía tan bien, pero en la segunda versión sí le salía mejor y la tercera versión mejor. Por ejemplo, un menú de comida quizás no sea tan complicado para un chat GPT, pero si le haces una pregunta filosófica, si le haces una pregunta ética, ahí es donde los cables se le chocan, se le cruzan, ¿no? Porque todavía no tiene tanta información esta inteligencia artificial para responder. Pero, ¿en cuánto tiempo van a estar listos? A lo mejor el año que viene o en 2 años. Porque ese es el problema y llegamos al otro tema que es, no mencionamos el transhumanismo, pues ya vamos a ir ahí. Es el problema de la singularidad. Se habla mucho ahora de la singularidad tecnológica. ¿Y qué será? Es complicado. Pero, para decirlo en palabras sencillas, el problema de la singularidad tecnológica o el momento es cuando la inteligencia artificial ya vaya tan rápido que sea casi consciente de sí misma, se pueda regenerar, se pueda como un software apagar y regenerar, y casi no va a necesitar de nosotros. Va a pensar mucho más rápido, va a tener escenarios, muchos escenarios futuros sobre problemas, o sea, va a ser una cosa
impresionante. En ese momento va a ser el momento de la singularidad tecnológica, que muchos pensadores dicen, bueno, entonces, ¿y el hombre dónde va a quedar? ¿Y dónde va a quedar? Los que apoyan la fusión, la hibridación del hombre con la técnica, que son los transhumanistas, y ahí está, llegamos a las dos palabras importantes de hoy. Transhumanismo. Los transhumanistas creen que el hombre es un ser obsoleto, que nuestro cuerpo envejece, muere, tenemos enfermedades que todavía no podemos sanar, muchas cosas que Muy creen que la limitados. técnica, muy limitados, y creen que la técnica nos va a mejorar. Y ellos están a favor no solamente de ponerle unos lentes de contacto o prótesis en las piernas o un marcapasos, que ninguno de los otros estaría en contra de estas De ello. inserciones técnicas, Totalmente. Son ¿verdad? avances No, en la medicina que han tenido un valor inigualable a la salud de la humanidad. no hay ningún problema con eso. Lo que quieren ellos es ya poner chips de inteligencia artificial o que nos ayuden a pensar más rápido o a lo mejor a ponernos cosas para poder ver escenarios en otros lados o tener información de lo que está pasando en China ahora. Entonces tú puedes pensar y hacer un razonamiento porque preguntas a tu chip, le dice, ¿qué está ocurriendo ahora? Y eso conectado con el Internet de las cosas te va a decir, ahora en China hace 24 grados y hay una explosión en la fábrica tal. Imagínate, o sea, muchos dicen que perderíamos nuestra esencia de humanos, o sea, si ya seríamos máquinas casi. Bueno, Y eso es lo que quieren los transhumanistas. yo no puedo dejar en este momento de pensar qué vamos a hacer con las emociones, porque los seres humanos, una de las cosas que peor manejamos y que es bueno recordar, desde la época de la piedra y hasta el día de hoy, seguimos siendo unos incompetentes emocionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos una mente tan veloz incorporada, pero al día de hoy nosotros no somos capaces de manejar emocionalmente la información que corre al ritmo al cual técnicamente estamos acostumbrados? Esa es una de las grandes preguntas que me hago. Digo, es que la inteligencia artificial también va a permitirnos a nosotros mejorar en el manejo de nuestras emociones. También habrá una inteligencia emocional artificial. Sería muy padre, ¿no? Porque yo creo que es uno de los grandes retos que hoy se habla mucho. Bueno, si tú tuvieras mejor inteligencia emocional, funcionarías mejor en tu trabajo, serías un mejor líder. Pero es que va a haber una inteligencia emocional también artificial que te va a volver un ente así súper preparado para tomar decisiones. Otra pregunta que tengo para ti, Martín, es, ¿qué va a pasar con nuestro pensamiento crítico? Bueno, los que están a favor de, los transhumanistas que están a favor de fusionar o hacer un ser humano híbrido, ¿no? Un Homo Deus, pues creen que la inteligencia artificial y todos estos avances lo van a mejorar y lo van a hacer más inteligente. Pero yo me quedaría, porque te estaba escuchando muy atentamente y estoy más que de acuerdo contigo, que el tema, y eso lo dejaremos, ¿no? Para nuestras próximas eh, reuniones donde vamos a hablar del avance moral, ¿no? Y ético y social del ser humano, a ver si ha sido tan impresionante como el técnico. Pero las cuestiones emocionales todavía estamos en pañales. Y yo me preguntaría, ¿y qué pasa si a un psicópata le ponemos estas habilidades también? Oh, qué buena pregunta. Qué ¿Y buena pregunta. quiénes van a ser los que vamos a ser los primeros en acceder a esto? Porque ese es otro de los temas, o sea, sigue habiendo diferencias sociales en el mundo, no hay igualdad, o sea, ¿quiénes van a tener este mejoramiento físico? Para esto les recomiendo mucho una película del 97 que se llama Gattaca, con Ethan Hawke y Uma Thurman. Es buenísima, es una de las mejores de ciencia ficción, pero como la mejor ciencia ficción siempre tiene problemas filosóficos. Es más importante la problemática que plantea que lo técnico. Y lo que plantea ahí es un futuro en donde genéticamente podemos procrear a hijos y elegir las mejores habilidades, ¿no? Que no salgan con enfermedades. Y esos son los humanos que están mejor posicionados en la humanidad. Los que son procreados no por genética, o sea, si tú tienes relaciones sexuales y procreas a un niño, eso va a salir al azar, el espermatozoide al azar,
ese ya sale con un hándicap negativo. Bueno, la película te plantea eso, que va a haber dos categorías de humanos, los que estén mejor preparados, y esto es una metáfora que se puede agregar el tema de la tecnificación y el transhumanismo. ¿Qué va a pasar con los que no seamos transhumanos? ¿Vamos a ser unos seres humanos de segunda, de tercera? Y eso que decías tú de las emociones es fundamental. O sea, todavía no estamos todos preparados para manejar emociones. ¿Van a desarrollar algo para controlar nuestras emociones? Y si no lo hacen, el tener tantas habilidades técnicas, intelectuales en alguien que realmente no le interesa el bien de la humanidad, nos podría llevar a destruir el mundo en minutos. O sea que estamos viendo que no solamente la amenaza es un tema de la pérdida de las fuentes de trabajo, hay mucho más que encontrar de este tema, muchas preguntas más que respondernos. Muchas preguntas más, totalmente cierto. Y es cierto la de las pérdidas de trabajo, que bueno, que eso igual quizás no sería lo peor, porque siempre nos hemos adaptado, aunque los países que están menos posicionados, Latinoamérica, frente a los avances técnicos, frente a la automatización no industrial que implica la robotización de las plantas, van a ser los más afectados, ¿no? Pero sin lugar a dudas va a haber implicancias emocionales, eh, eh, pues sí, de lo que significa ser humano, ¿no? Eh, y creo que todavía no tenemos claro qué es ser humano nosotros. Imagínate si nos presentan este escenario. Pues ya llegamos al Totalmente. lugar donde ya ahora tenemos más preguntas que afirmaciones, ¿no? O sea, Total y absolutamente. Y no precisamente nosotros dos somos aquí los gurús que tienen que tener todas las respuestas. La idea nuestra realmente es llegar a crear una discusión abierta, un planteamiento con nuestra audiencia y pedirles a ellos que nos den sus comentarios, que nos digan qué opinan de esta discusión, ¿sí? Yo pienso que hay que estar muy atentos a ese mundo que se viene. No se puede prever mucho, lo que siempre hará falta es pensamiento crítico, capacidad de tomar decisiones éticas y conciencia de especie. Aquí el tema de conciencia de especie es algo muy importante porque yo no sé hasta dónde nosotros hemos llegado a aceptar que podemos negociar con nuestra especie. Yo al menos no estaría dispuesto a. Y el otro tema, cultura general. Siempre hace falta cultura general. Creo que es obvio que llevamos años que como cultura general no nos ha importado mucho, ¿no? Como que mm, podemos ser muy buenos en química, en física, en matemáticas, en ciencias políticas, pero no nos salimos de esas ramas. En sí, el ser humano no en las últimas generaciones no se ha dedicado a crear una cultura general sistémica que le permita tener una mayor identidad de ser humano. Y esto podría ser un grave peligro en estos momentos. ¿Tú qué crees? sí, totalmente. Es más, algunos quizás nos van a discutir de que la cultura general sea importante, ¿no? Teniendo ya ChatGPT, los chicos antes hacen sus exámenes preguntándole a la inteligencia artificial, seguramente lo van a incorporar. Eh, y por ejemplo, el GPS, otro de los grandes inventos, ¿no? De los muchísimos que no mencionamos, que hoy en día muchos estamos agradecidos en la Ciudad de México, en las ciudades caóticas, de tener algo que nos guía. Pero yo recuerdo cuando llegué en los 90, y a ti te habrá pasado porque llegamos a este país en los años 90, usábamos la guía Roji Yo y usaba guía Roji y teníamos que ubicarnos y saber dónde está el sur, el norte, y si te perdías, totalmente. e inclusive porque los taxistas de la Ciudad de México, y entendiendo que la ciudad es tan grande que no tienen que conocerla por completo, pero bueno, yo pretendía que el taxista supiera exactamente a dónde me tenía que llevar y no era el caso. Entonces yo tenía que llevar mi guía roji y decirle dónde iba. Era Martín, así. ahí haciendo un pequeño paréntesis, ambos que no somos originarios de Ciudad de México, porque vos viniste de la Argentina, yo llegué de Cuba, pero ¿cuántas veces nos pasó que te dijeran, no, tú te bajas en el metro Valderas, te sales por la puerta tal y son 4 cuadras? Caminabas 4 cuadras y cuando no encontrabas el lugar, entonces era que te ponías a revisar y entonces tenías que caminar 4 más 4, 8 cuadras hacia atrás, ¿no? Exacto. Por supuesto Pero, me pasa. pero ¿qué estábamos haciendo? Estábamos haciendo girar la rueda.
¿qué es lo que hoy no hacemos? Yo, por ejemplo, Es, soy uno de esos inútiles que sin GPS no sabe dónde está. Me acaba de pasar hace poco en un viaje que hice a Europa y se me quedó el teléfono sin batería y empecé a sentir una angustia muy fuerte y estaba desayunando, le pedí un café a un chico y le digo, mire, estoy muy preocupado porque la verdad que me quedé sin batería, se me quedó en mi hotel el cargador, estoy en Europa, en América es un cargador diferente, o sea que no tengo cómo cargar el teléfono y sin cargar mi teléfono no tengo GPS, no sé en qué calle está mi carro que tengo que tomar para manejar y regresar a la ciudad donde estoy hospedado. En un minuto mi vida era fatal, yo no un existía. bloqueo. Y Y yo eso, empecé a hacer mucho este análisis y ahora decir, pero ¿a dónde, a qué nivel de inutilidad nos está llevando la tecnología? exacto. Y eso, bueno, es entendible que te pasó de turista, que no tienes que conocer completamente, quizás, ¿no? Uno se va de turista, mira un poquito el mapa, pero le pasa a los muy jovencitos que ahora tomamos ¿no? Didi, Uber, y, y no tienen ni idea de dónde están manejando la ciudad. Ellos confían absolutamente en el GPS y si les llega a pasar algo, realmente no saben qué hacer, porque están totalmente perdidos. Ni siquiera les interesa interactuar con el pasajero, ¿no? O sea, ni platicar. Es un aislacionismo, es un, ¿no? Eh, sí, están totalmente, nos estamos comunicando a través de la tecnología y no tanto verbalmente. O sea, vamos a ir viendo de qué cosas estamos perdiendo en pos de los avances tecnológicos. Total y absolutamente. Martín, yo creo que esta charla puede durar 3 horas más conversando, pero desafortunadamente el tiempo no nos va a poder dar para mucho más. Pero no puedo más que agradecerte la oportunidad de conversar una vez más contigo estos temas tan interesantes. Y bueno, también pedirle a nuestra audiencia que nos haga sus comentarios, que nos digan qué opinan de esta revolución inminente de la inteligencia artificial y la entrada del transhumanismo que ha comenzado en este año 2023. Así es, queremos escucharlos, vamos a seguir haciendo estos videos, igual vamos a ir a profundizar estos temas, pero bueno, yo aquí puestísimo y encantado de estar platicando contigo, Alexis. Muchas gracias, Martín. Un fuerte abrazo y que disfrutes mucho esta noche en Ciudad de México. Igual tú, en Cancún, quién dichoso de estar ahí. Gracias. Hasta luego. Adiós.